Buenos días, cristianos y amigos que me ven a través de esta transmisión que estoy realizando en este momento. Quiero volver a transmitir un mensaje de la palabra de Dios, ya que pues para mí es importante edificar tanto a la iglesia de Cristo, edificar también tanto como eh, a las personas que aún no han creído en Cristo, a animarlos a que vengan a Cristo. Ayer por la tarde realizaba un video, hablaba acerca del amor, ¿verdad? Acerca del amor, hablaba acerca de la reprensión y cómo es que las cosas últimamente en el cristianismo moderno, los cristianos de este tiempo, pues ha cambiado mucho. Ha habido grandes cambios en las iglesias de Cristo, tanto en el comportamiento, tanto como en el pecado, tanto como en la predicación, tanto como en todo. Lo que te quiero dar a entender es que Satanás en estos últimos tiempos está agarrando mucho terreno, está abarcando a iglesias de Cristo enteras, las está sometiendo, las está haciendo pecar, las está haciendo errar, y todo esto está sucediendo por la falta de reprensión, por la falta de confortar el pecado, la falta de predicar, de exhortar, de animar a los cristianos, infundir el temor de Jehová, ¿no? Entonces, ahorita en estos tiempos se está, por decirlo así, mm, se está apapachando, se está tolerando, nos estamos haciendo de la vista gorda, estamos evitando la reprensión y tratar de que en las congregaciones, Satanás está logrando su objetivo de que en las congregaciones solamente se hable el amor, o sea, que está quitando la reprensión, está quitando el castigo, está quitando el hablar fuerte, está haciendo que los predicadores en las iglesias de Cristo hablen hablen suavemente y no reprendan y que solamente hablen de amor, ¿verdad? Y cuando el mundo pues está lleno de violencia, o sea, el mundo está lleno de pecado. Hay cuenta, yo no soy el único que lo nota, o sea, lo han notado cristianos de muchos años que me han comentado esto. Yo también lo he notado ese cambio. Yo veo esto, ¿va? Satanás en el mundo infunde temor, infunde violencia, es agresivo, es sin misericordia, porque Satanás es sin misericordia, no tiene ni amor ni misericordia. Así es como él opera en el mundo y así es como él somete a la gente en el mundo. Y en las iglesias de Cristo quiere lo contrario. Satanás en las iglesias de Cristo quiere que sea todo suave, que todo sea amor, que no reprendas, que si tú hablas fuerte o si tú llegas a exhortar a personas, te hacen ver como si eres malo, como que si no, el amor de Cristo no está en ti. Entonces Satanás logra sembrar esto en los líderes de las iglesias de Cristo para suavizar las cosas, que sea bonito, que todo sea agradable, y así la iglesia pues camine en pecado. La iglesia no la haces reflexionar, no la haces meditar, no le infundes el temor a Dios, y así es como una iglesia la duerme Satanás, andan como si nada en el pecado, cometen cosas desagradables a Dios por falta de la reprensión. Y en donde no hay reprensión, en donde no hay castigo, pues nadie nos salvamos. O sea, no hay una mente disciplinada. Castigo y reprensión, exhortación, a veces ser duros, eso conlleva a la salvación y a la disciplina. Pero cuando tú quitas eso, gana mucho terreno Satanás, ¿verdad? Haz de cuenta, una vez escuché a un hermano de mi congregación decir que el temor es igual a obediencia, y tiene toda la razón porque la Biblia lo dice. De hecho, el temor es algo que todo ser humano tiene en este mundo. Nadie se salva de sentir miedo en este mundo, nadie. O sea, aunque tú digas que es que yo soy bien valiente y que yo no conozco el miedo, no, aquí no existe nadie que no conozca el miedo. En este mundo, sin excepción, todos sentimos miedo y todos conocemos el miedo. El Señor Jesucristo fue la persona más valiente, porque
el amor echa fuera el temor, y dice, no hay mayor amor que este, el que ha dado su vida por sus amigos o por el mundo entero, ¿va? Entonces, cuando la Biblia dice que no podían hallar a nadie en el mundo, dice que buscaron en el mundo, fuera del mundo, en el cielo, dice que buscaron a personas que pudieran traernos un mensaje de salvación para que el mundo se salvara, dice que no pudieron encontrar a nadie. No se está refiriendo a que buscaran personas que pudieran predicar la palabra. No se estuvieran hablando de personas que enfrentaran a personas de poder en este mundo, porque siempre lo ha habido. Elías enfrentó a poderosos líderes y a poderosos reyes, Juan el Bautista, o sea, Samuel, o sea, Jeremías, o sea, hubo muchos profetas y siervos con mucho valor, dice, pero para salvar al mundo se necesitaba una persona que fuera muy, muy valiente, alguien que no se dejara vencer por Satanás, alguien que Satanás no lo pudiera dominar por el miedo, por la misericordia, por la crueldad que es Satanás. Entonces se necesitaba demasiado amor, demasiada valentía, un hombre para que predicara la verdadera verdad y que salvara al mundo. Y dice que no pudieron hallar a nadie. Dice, no, o sea, tiene amor, es valiente, pero lo va a vencer Satanás. Entonces empezaron a buscar, dice, entonces dijeron, no hallaron a nadie, dice, solamente hay uno que puede, hay uno que es el más valiente de todos, es el más amoroso de todos, y fue hallado el Señor Jesucristo, ¿va? Y dice, digno es el Cordero, ¿va? Entonces, cuando la Biblia dice que digno es el Cordero, se refiere a que él fue valiente en el mundo, él enfrentó a líderes poderosos, confrontó el pecado, no se hizo el de la vista gorda, él no fue de que, es que para no tener problemas no digo nada, y hablo puro amor, no. Él era un hombre de amor. Cuando se trataba de amor, él daba amor a las personas, ¿verdad? Pero cuando se trataba de que el pecado estaba acabando con su pueblo, él lo confrontaba. O sea, sin importar qué cargo tenía, sin importar que si se enojaba o no se enojaba, él lo enfrentaba. Incluso él sabía que cada que enfrentaba el pecado o a los pecadores o al pueblo rebelde, él sabía que eso lo estaba conduciendo a la muerte, pero pues él era tanto su amor hacia el pueblo de Dios, dice que no me importa si me matan, o sea, yo voy a morir en la cruz, pero yo voy a confortar el pecado, voy a decirles la verdad, cómo se van a salvar, aunque le costara la vida, ¿verdad? Entonces, el mismo Señor Jesucristo, que la Biblia dice que era muy valiente, él mismo sintió miedo, o sea, él estaba seguro que él iba a ir a la cruz, o sea, no había nada que lo pudiera salvar de ir a la cruz, ¿va? O sea, él mismo desde muy pequeño, él ya sabía que él iba a morir, o sea, él iba pensando, iba acomodando las cosas, él decía, mi misión es predicar la palabra y luego después ir a morir a la cruz. Entonces, lo que te quiero dar a entender es que el Señor Jesucristo, aunque sus enemigos, los fariseos, dicen que lo miraban, dicen, no, hombre, dice, enseña con autoridad. Otros le decían, tú no te dejas dominar por nadie, dice, por nadie te dejas dominar. A otros les decían, sabemos que eres muy valiente y que por nadie te dejas engañar y por nadie te sometes a lo que sea malo, ¿va? Sino que eres firme en lo que dices y caminas hacia adelante, ¿va? O sea, podían notar la valentía del Señor Jesucristo, mas sin embargo, cuando el Señor Jesucristo estuvo a punto de morir en la cruz, dice que sintió miedo, ¿va? O sea, aún él estando consciente que tenía que morir en la cruz y que se preparó y se consagró, aún así él dice que antes de ir a la cruz, dice que lo empezó a invadir un miedo, una angustia terrible. Dice la escritura que sus gotas, dice, parecían como sudor, como si fueran de sangre, ¿va? O como sangre, ¿va? Y eso era por el miedo que el mal estaba haciendo sentir, ¿va? Porque se acercaba a su muerte, se acercaba a la tortura, se acercaba a la crueldad de Satanás hacia él, y él empezó a sentir miedo, de manera que él hace una oración a su Padre Celestial y le dice, Padre, o sea, si es posible, dice, que pase de mí esta copa, le dice, pero Padre, o sea, hágase su voluntad, no se haga lo que yo quiero, o sea, esto es lo que yo estoy sintiendo ahorita, como que estoy queriendo retroceder, dice, pero dame fuerza, o sea, en pocas palabras estaba diciendo, no sea, cuando le dice, hágase su voluntad, le dice que no se haga lo que yo quiero, Padre, o sea, dame las fuerzas para seguir con valentía, hazme sentir el valor otra vez, hazme recuperar las fuerzas, hazme que me levante, hazme ir a esa cruz para poder salvar al mundo. Entonces la escritura dice que gracias a su temor reverente que tenía a Dios, dice, fue escuchado. Entonces Dios le da el valor, le quita el miedo,
y este hombre se llena de valor para enfrentar a Satanás. El temor a Dios nunca lo perdió, porque el que pierde el temor a Dios se pierde en este mundo, pierde su vida y se pierde en este mundo. Pero el que pierde el temor para enfrentar a Satanás se salva. Y así fue como este hombre, conocido como el Dios verdadero, el Señor Jesucristo, aún después de ser un hombre muy, muy valiente, y se sintió miedo, pero no fue soberbio, yo no tengo miedo a nadie, no, pidió a Dios en oración fuerza, valor y fe, y fue escuchado gracias a su temor reverente, y así fue como él, con valentía y con amor, fue a la cruz a morir por nuestros pecados, ¿no? Hasta el día de hoy existe la Iglesia de Cristo, gracias a esa muerte que pudo que pudo llevar a cabo el Señor Jesucristo, ¿eh? Gracias a su palabra. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, nosotros tenemos la palabra de Dios, gracias a muchos profetas que en el Antiguo Testamento y muchos apóstoles fueron valientes, y gracias a ellos nosotros tenemos ahora lo que se llama Biblia, y así como ellos fueron valientes, dice que también nosotros los cristianos debemos de ser valientes, ¿no? O sea, debemos de ser hombres de amor, hombres de paz, pero hombres valientes para enfrentar las obras de Satanás en este mundo, los cuales, por la Biblia dice que pues la mayoría de la gente está bajo el maligno, o sea, este mundo está bajo maligno, de manera que si tú no te armas de una consagración de amor y de valor, siempre vas a hacerte de la vista gorda cuando Satanás esté obrando en las iglesias de Cristo. Cuando la iglesia está en pecado, te vas a hacer el que no sabes nada, o sea, vas a predicar puras cosas que ya hemos escuchado, o sea, pecados ligeros, se puede decir que son pecados, pero que no dejan de ser ligeros, como no mires el mercado pago, no compres en el Buen Fin, ahí viene la Navidad, ahí viene los Reyes Magos, Halloween, o sea, sí es pecado eso, ¿eh? Pero la realidad es que ahorita el mundo está enfrentando pecados mucho más allá, un nivel más alto que eso se puede decir, ¿va? En este mundo, en el mundo espiritual, en el mundo de las tinieblas, en donde quiera existen los niveles. Es decir, hay personas, por decir, el Señor Jesucristo amó, no hay mayor amor que este, es decir, su nivel de amor está más arriba que el de cualquiera, ¿va? También en las tinieblas sucede lo mismo, o sea, hay pecados que no son tan graves como otros pecados, ¿va? A eso es lo que me refiero, ¿va? De que sí, los cristianos debemos de prevenirnos de la Navidad, de no ir a la corriente de este mundo, dice, pero la realidad de las cosas es que se están viviendo pecados mucho más graves, de los cuales dicen, pues se da cuenta que se hacen los de la vista gorda, ni siquiera los confortan, ni en la predicación, ni en nada, ¿va? Como te digo, hay una vez platicaba con una hermana ya de años, ¿va? Y ella me hacía ver, ¿va? De que me decía, es que ya las predicaciones ya no son fuertes, o sea, es una hermana que tiene años rendiéndose en la iglesia de Cristo, ¿va? Dice, ya las predicaciones, dice, ya no son fuertes, o sea, ya no confortan el pecado, ¿va? O sea, ella estaba sintiendo muy suave las predicaciones, muy ligeras, está ella dando a entender que están apapachando el pecado, que están tolerando el pecado, y así es como una iglesia se pierde. Cuando eso pasa en un líder, en los líderes predicadores, la iglesia se pierde, ¿va? De hecho, hay otra hermana también de años, o sea, vieja ya, o sea, ya de edad avanzada, anciana se puede decir. También una vez yo escuché que ella hizo este comentario, ¿va? Que antes, este comentario lo hizo cuando se predicaba mensajes que exhortaban el pecado, mensajes que animaban, infundían el temor de Jehová, ¿va? Se da cuenta que esta hermana comentaba esto, ¿va? También es una hermana que se sigue congregando y es de muchos años, ¿va? De sierva de Dios, ¿va? Ella dijo, no, cuando hay un hermano que se llama David en esta congregación, ¿va? Ese es un hermano, mis respetos, yo reconozco su trabajo, su amor por Dios, su amor por la iglesia de Cristo, es un ejemplo a seguir, como lo fue el apóstol Pablo. Dios lo bendiga a él y a su esposa, la hermana Rosalinda. Los menciono porque creo yo que son dignos de ser reconocidos como hombres de Dios, ¿verdad? O una pareja de Dios. Hay cuenta que la hermana se expresaba del hermano David, dice, no, hombre, cuando el hermano David nos predica, dice, no, hombre, dice, te da a entender de que, no, hombre,
A veces nos hace ver nuestros pecados, que nos está dando a entender que estamos en el infierno por estar en esa situación en la que estamos. Y dice, y este hombre no andaba con que no, con que háblale suave, o no, diles, o sea, diles que si están haciendo esto, son merecedores del infierno, ¿va? Pero que si se quieren salvar, tienen que seguir fielmente la palabra de Dios, ¿va? Entonces se da cuenta que lo que te quiero dar a entender, que la hermana, lo que ella expresaba, decía, me infunde el temor a Dios, me hace ver que estoy en pecado y eso hace que yo me salga del pecado, o sea, hace que yo medite, reflexione sobre la situación, porque se supone que yo voy a la iglesia a alcanzar la vida eterna. Entonces, al escuchar yo esa exhortación, esa predicación, me aparto yo del pecado y hago yo tengo yo que tomar una decisión, o me aparto o voy a la muerte, ¿va? Entonces, haz cuenta que cuando una predicación conforta el pecado, sin temor y con valor y con amor, que deseando que la iglesia de Cristo se salve, dice, así es que los oyentes mediten y reflexionen y piensen en lo que están haciendo y dejen de hacerlo y se acerquen al Dios verdadero, ¿va? Vamos a por un decirlo así, haz cuenta, ahorita todos los hermanos predican de amor, donde quiera que yo vaya. No sé por qué cambiaron esa actitud. Unos dicen que porque nos están viendo. Entonces yo digo, pues eso es hipocresía. O sea, porque si antes hablabas fuerte y ahora todo es amor, entonces si tú cambiaste esa actitud, estás dando a entender que los años atrás estabas mal, pero no estabas mal. Y si ahora estás hablando de puro amor, que porque nos estaban viendo, entonces yo entiendo como que quieres dar una apariencia que no es. Que la iglesia de Cristo sí es amor, ¿verdad? Pero que todo, o sea, ya resulta que ya no hay ninguna reprensión, o sea, ya todo es amor, donde quiera que yo vaya. Y una vez escuché a un hermano decir, es que no entiendes que nos están viendo. Entonces yo digo, Dios es el mismo hoy y siempre. La iglesia de Cristo no hacemos nada malo, los siervos de Dios no hacemos nada malo. Yo, no porque el mundo me esté viendo, o porque haya gente, porque tengamos cámaras, o estemos rodeados de personas que no, por eso voy a cambiar mi actitud, porque entonces yo les estoy dando a entender a ellos que mi forma de operar pasada era mala, pero no lo es así. Pero si yo cambio mi actitud por una apariencia, porque el mundo nos está viendo y para que digan que todos hablan puro amor y nadie te regaña, qué chido, y nadie te dice nada, ¿va? O sea, aunque andes en pecado, te apapachan, te abrazan y te dicen que gloria a Dios y que el amor de Dios, ¿va? Pues qué chido, o sea, todos vamos a esa iglesia, ¿va? De hecho, la mayoría de las personas acuden a la iglesia que más asistentes tiene y que más miembros tiene la iglesia católica, porque esa no te reprende nada, o sea, da cuenta que para ellos todo está bien, o sea, además incluso aunque seas gay, pues puedes ser miembro de la iglesia de Cristo, cuando la Biblia dice que los homosexuales no eran el reino de los cielos. A la descarada se hincan ante una imagen, le piden, le adoran, la veneran, le hacen lo que y dicen que no lo hacen, o sea, lo niegan, o sea, aunque en la presencia de todo el mundo lo hacen, lo niegan, mienten, dicen, usan la mentira, dicen, no, nosotros no, nomás veneramos, se hincan, y la Biblia dice, no te hagas imagen de nada que está en el cielo ni en la tierra, y ni te hinques a ellas. Y entonces esa iglesia nunca va a confrontar el pecado, nunca, o sea, por eso es que tienen muchos asistentes. Entonces, ahora que muchas personas nos están viendo, la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera. No quiere decir que servimos a un Dios de amor. Nosotros fomentamos el amor. A mí me gusta más el amor, a mí no me gusta la guerra. A mí no me gusta el caos. A mí me gusta la paz, me gusta el amor, por eso sirvo a Cristo. Pero sé que estamos en un mundo en donde cometemos errores, en donde si a mí Dios no me disciplina, me desvío, en donde si se me quita la reprensión, me desvío, porque vivo en un mundo, dice el rey David, soy concedido en pecado. De manera que si yo entiendo que soy concebido en un mundo, lo que te está dando a entender el rey David es que vivimos en un mundo de pecado. Eso es lo que te está dando de entender el rey David. Entonces, por lógica, si el rey David dice, en pecado he sido concebido, la mayoría de las cosas son malas en el mundo. O sea, la mayoría de los caminos son torcidos y conducen a la muerte, son malos. Entonces, por lógica, digo yo, todo el mundo, al ver el comportamiento de la mayoría de las personas, nos desviamos. Aunque seamos miembros de las iglesias de Cristo, aunque sea un predicador, a veces cometemos el error de desviarnos, ¿va? Entonces necesitamos la reprensión, necesitamos una corrección. Pero no, sucede que porque el mundo nos está viendo, mucha gente, no, o sea, todo está bien.
dice, todo está bien, hermano, puro amor y no pasa nada y gloria a Dios y amén. O sea, hacen a un lado la reprensión por temor a la crítica o que van a pensar de nosotros y tratan como de crear una falsa imagen de algo que no es. Casi me va a entender este hermano a mí, espérate a que se vayan, chis, ¿por qué? O sea, pues si no es nada malo lo que nosotros, a lo menos yo como cristiano, yo no hago nada malo. De todo lo que yo te hablo, puedes agarrar la Biblia, a ver si yo estoy hablando por mi propia cuenta o estoy hablando conforme a la voluntad de Dios. Yo no tengo nada, aunque me miren todo el mundo, yo no tengo nada que ocultar. O sea, ¿por qué? Porque un cristiano camina en luz y un cristiano que en verdad anda en amor, en paz, no tiene nada que ocultar, ni tiene por qué hacer un cambio, ni tiene que hacer un cambio. Se supone que él anda en rectitud, ¿verdad? Entonces, casi me parece algo como el apóstol, muchos lo hacen por temor, por miedo a que los vayan a perseguir, los vayan a matar o les vayan a hacer algún daño a las personas malas que nos observan, ¿va? O que los vayan a amenazar o que la tribulación vaya a crecer sobre ellos, ¿va? Por causa de predicar la verdad, ¿va? Pero yo este caso lo veo como el apóstol Pedro, ¿va? El apóstol Pedro dice que él sabía que la circuncisión no valía para nada, pero cuando venían los judíos, que eran unas fieras y que se te iban y que te mataban, dice el apóstol Pablo, tenía miedo y se comportaba como los judíos. O sea, él sí cambiaba su actitud, que eso se le llama hipocresía. Entonces dice que el apóstol Pablo lo encaró. Dice, yo lo encaré cara a cara y le dije, pero lo que tú haces estás mal. Si sabes que la circuncisión ya no es válida y que ante los ojos de Dios el gentil y el judío es lo mismo. O sea, ¿por qué aquí predicas que la circuncisión sí vale y acá predicas que la circuncisión no vale? Eso es hipocresía. O sea, nosotros tenemos un solo comportamiento, una sola fe, una creencia. Como Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, también así los cristianos. Aunque nos vea la gente, somos iguales. Aunque la gente no nos vea, somos iguales. Y aunque haga frío, calor, otoño o invierno, lo que sea, somos iguales. Aunque sea de noche, aunque sea de día, somos iguales. Aunque hoy tenga 15 años, mañana tenga 30, mañana tenga 40, sigo teniendo el mismo comportamiento de caminar en la luz. Tal vez vaya madurando espiritualmente, vaya mejorándome a la perfección, pero no tengo por qué tener un comportamiento cuando la gente no me ve y un comportamiento diferente cuando la gente me ve, ¿verdad? A de cuenta, los profetas, dice Dios que Dios es amor, dice la Biblia, Dios es amor, ¿verdad? Los profetas, todos sabemos que los profetas son amor porque son siervos de Dios. Es imposible que un siervo de Dios no ande en amor y no fomente la paz, ¿verdad? Mas, sin embargo, yo me hago esta pregunta, ¿por qué a los profetas los mataron si son siervos de Dios? Y si son siervos de Dios, no andaban ellos en amor, no andaban ellos en paz, no andaban ellos caminando en rectitud. Y yo digo, ¿y por qué los israelitas lo mataron? Vamos a Mateo. Vamos a ir a Mateo 22, que dice de esta manera. Dice Mateo 22, 36, 40. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. Te está dando a entender que si tú tienes este amor que Dios manda hacia Dios y hacia tu prójimo, dice, estás cumpliendo con la ley. Dice, estás guardando toda la Biblia, estás guardando los mandamientos de Cristo. Si tú logras en este mundo, si tú caminas en Cristo, dice, tú estás caminando en amor, tú estás caminando en santidad. Bueno, aquí dice, de esto depende
toda la ley y los profetas. Bueno, entonces quiere decir que los profetas andaban en amor, que los profetas andaban en paz y en santidad. Bueno, la pregunta es, ¿por qué los mataron? O sea, ¿por qué los israelitas mataron a los profetas si ellos son amor? Si aquí la Biblia me está diciendo claramente, o sea, claramente la Biblia dice en el versículo 36 dice, y el segundo, en el 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, si no hay amor, nada soy. O sea, si yo conozco mucho de Biblia, si yo tengo bonitas predicaciones, tengo un conocimiento muy grande hacia las escrituras, dice, pero si no le tengo amor a Dios, si no le tengo amor al prójimo, dice, nada soy, ¿va? Es decir, Dios me va a quitar, Dios me va a quitar eso a mí y se lo va a dar a otro y a mí me va a echar fuera, ¿va? Esto puede suceder con el que sea. De hecho, el diablo era una persona que de toda la creación era el que más conocimiento tenía. De todo ser creado, era él el líder de todos los ejércitos de Dios. O sea, él estaba por encima de todo lo creado, menos de Dios y del Señor Jesucristo, ni del Espíritu Santo, ¿va? El problema aquí de Satanás fue que él no tenía amor. Y como no tenía amor, se rebeló contra Dios, y como se rebeló contra Dios, Dios lo expulsó del cielo, y hasta ahorita él está lleno de odio, ya no hay amor en él, ¿va? Entonces, ¿cuál fue la falta de amor de Satanás? Satanás no quiso colaborar con Dios en la salvación del hombre. O sea, da cuenta que Satanás odia a la humanidad, nos ve como inferiores, mas sin embargo Dios, dice el rey David, ¿qué es el hombre para que lo visites? O sea, ante Dios no somos nada. O sea, los ángeles y Dios son mayores en todo, en nosotros, en conocimiento, en poder, en todo. Mas sin embargo nos ama. O sea, siendo insignificantes para Dios, Dios nos ama. Y Satanás no, o sea, Satanás nos miraba miraba la creación de Dios desde antes de que la fundara ay, pues, ¿por qué le das tanto servicio al ser humano? O sea, ¿cómo vas a amar a alguien que es inferior a nosotros? Y pues en cierta manera, la Biblia da a entender que se rebeló contra Dios y no quiso amar a la humanidad, y por eso nos odia hasta el día de hoy. Y por eso el diablo se opone a que todo ser humano se pierda, porque él odia a la humanidad. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, es decir, no los ama. Entonces, como él no tuvo amor, Dios le quitó todo, le quitó conocimiento, le quitó la inteligencia, le quitó la belleza, porque dice la Biblia que era el más hermoso de todos los querubines. Dice que era un querubín hermoso. Como Dios no vio amor en él, como él no mostró amor hacia la humanidad, dice Dios, bueno, todavía no la creaba, pero ya estaba él diciendo que la iba a crear. Te da cuenta, Dios dice, no, pues de nada te sirve el conocimiento, de nada te sirve la inteligencia, de nada te sirve la sabiduría que yo te doy. Dame todo lo que es mío y vete del cielo, ¿eh? Y fue arrojado junto con sus ángeles, a los cuales engañó, que hoy se le conoce como Satanás y los demonios, ¿va? Bueno, lo mismo sucede en el mundo. Todas aquellas personas que no andan en amor conforme a la voluntad de Dios, que permiten que las iglesias pequen, que no exhortan, que no confrontan el pecado, que mienten, que permiten que Satanás le haga daño a personas inofensivas en la iglesia de Cristo y no hacen nada. O sea, al contrario, colaboran con ellos. Bueno, todas estas personas, si son de Dios, Dios les da tiempo para que se arrepientan. Dice, pero si no se arrepiente, les va a suceder lo mismo que a Satanás, ¿va? O sea, Dios les va a quitar todo y los va a hacer a un lado, ¿va? Porque cuando hay amor, caminas conforme a los mandamientos de Dios. Cuando hay amor, cuidas a la iglesia de Dios. Cuando hay amor, haces lo que el rey David, cuando él pastoreaba las ovejas, dice que si una oveja, no muchas, que cuando una oveja, dice el rey David, venía un oso, dice, y se la llevaban en el hocico, dice, yo iba, lo mataba y se la quitaba del hocico, una oveja. Entonces cuando el Señor Dios, que vigila el comportamiento del ser humano, vio esto en David, dijo, wow, o sea, qué admirable, o sea, una oveja, o sea, enfrentó leones, enfrentó las fieras más poderosas de todas las bestias, que es el oso y que es el león, o sea, ¿quién se enfrenta a un oso o a un león? O sea, las probabilidades de que pierdas la vida son muchas. O sea, da cuenta que estás hablando del porcentaje del 100, da cuenta que el 99% vas a perder y el 1% posiblemente ganes, ¿va? Entonces da cuenta que al rey David no le importó eso. Dice, una oveja, no te estoy hablando de un ser humano, te estoy hablando de una oveja de su padre. Dice que cuando él la miraba, que ya estaba en el hocico del oso del oso, del león, se puede decir, da cuenta que él iba y se le quitaba el hocico.
y la traía de rescate al rebaño de su padre. Bueno, lo que Dios vio, que si este hombre lo pongo como líder en el pueblo de Dios, dice que no va a ser por un humano. No dice el Señor Jesucristo, si eso hace por una oveja, que es un animal, que es una bestia, ¿qué no hará por un ser humano que comprenda que es del pueblo de Dios? A de cuenta, por decir, el Señor Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, dice que no cae que un pájaro o que un animal de este mundo, dice que no muere sin el consentimiento de su padre, ¿va? Dice, así también vosotros, dice, vosotros valéis más, dice, valen más. Dice que un pajarillo, dice, vale más que dos pajarillos ustedes, ¿va? O sea, si Dios cuida de las aves, de las aves, si Dios les da, las alimenta, dice, no tienen graneros y aún así las cuida y está con ellas y está pendiente de la vida de los animales, dice, no valdrán más ustedes que son humanos, que ante los ojos de Dios son más importantes que dos pajarillos. Lo mismo en el rey David, dice el Señor, el Padre Celestial, si una oveja, dice, él da su vida por una oveja que es un animal, ¿qué no hará por mi pueblo de Dios? De manera que un líder que camina conforme al amor y la palabra de Dios, cuando está en la iglesia de Cristo, cuida del rebaño de Dios. Como le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, cuida de mis ovejas, Pedro, cuídalas. 3 veces le dijo, no que Pedro no amara a la iglesia, sino que le estaba diciendo, cuídalas porque las amo, cuídalas y cuídalas. Si una tú ves que está en peligro, sálvala, protégela, adviértele del peligro en el que está. Pero hoy en día Satanás ha introducido a las iglesias de Cristo y muchos de los líderes dicen, ya no quieren hacer nada. O sea, cuenta que ellos mismos declaran, dicen, no, o sea, si mi vida corre peligro, si yo me hago un lado, o sea, ya que se lo devore el oso, ya que se lo devore el león, o sea, dicen así, ¿va? Entonces tú te quedas pensando, pues, ¿cuál amor, va? Tú te quedas pensando, no, y luego te dicen, no, es que eso nomás lo hace Cristo, o sea, Cristo, pues somos cristianos, o sea, haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice que siendo Dios, no estimó, no se aferró a ser a Dios, no, ay, ¿por qué voy a morir en la cruz? Ay, y no por lo humano, no, dice, sino que se despojó de Dios y vino y nos salvó a todos. Dice, así también hay ese sentir en ustedes, que se dicen ser cristianos, que pues yo digo que es posible porque lo hizo el rey David, lo hizo el Señor Jesucristo, dice, así como yo, dice, los cuidé de la boca de la bestia, de la boca del león, dice, así también ustedes cuídense unos a los otros, no le importa si es una oveja la que se está perdiendo, cuídala, protégela, pero no, o sea, es triste ver cómo cristianos colaboran devorando cristianos, o sea, cómo le dan la espalda a Dios y colaboran con la presión del diablo, y ahorita estamos rodeados de gente que sirve a la bestia, ¿va? Que se están devorando iglesias completas, se están devorando a los cristianos y los líderes desvanecidos, como si nada, al contrario, los miras participando en sus obras, ¿va? Es una actitud que debemos de cambiar, ¿va? Es una actitud que nosotros tenemos que tener la actitud del rey David, tenemos que tener la actitud de el Señor Jesucristo. Dice que debemos de amarnos unos a los otros, exhortándonos con amor, dice, animándonos a hacer buenas obras, no participando en las opresiones de los diablos, porque ellos siempre tienen pretextos para hacer sus maldades. No, es que estamos investigando, no, es que es nomás para ver qué hace, no, es que mira, es esto, es el otro, siempre tienen un pretexto para hacer sus maldades, ¿va? Entonces, la invitación, así como cristianos, es permanecer en amor. O sea, el amor es no hacer nada malo contra mi prójimo, sino antes, si yo lo veo en peligro, lo voy a ayudar a que pues salga adelante. Porque ahorita muchos dicen, tú llegas a una iglesia y no es malo, es bueno, ¿eh? O sea, es bueno que se predique de amor, pero lo malo es que tú oyes amor, pero no lo ves. O sea, tú oyes amor en el púlpito, oyes mansedumbre en el púlpito, pero con sus acciones dicen otra cosa. O sea, hay crueldad en sus acciones y lo hacen de una manera silenciosa. O sea, conducen a veces hasta comentarios que dicen ellos, saben que nos están escuchando gente que es mala y que no comprende las escrituras, hasta dicen comentarios que te pueden conducir a la muerte. O sea, están haciendo cosas de pecado, ¿va? Y el otro le dice, hermano, es que es tu mente, es que eres tú contra tu mente, hermano. O sea, que quieren ocultar el pecado que están haciendo, ¿va? Como si Dios pudiera ser burlado. Entonces, cuando uno verdaderamente camina en amor, dice, anda en justicia, dice, defendiendo al pueblo de Dios, aunque sea una oveja, la defienden. Si sea
o 3 veces que sea, la defiende, sin importar si su vida corre riesgo o no. Eso es amor. ¿Por qué crees tú que mataron a los profetas? A ver, yo digo, ¿por qué mataron a los profetas? Si ellos andaban en amor, si ellos andaban en paz. Bueno, lo mataban por causa de que el pueblo de Israel era rebelde. O sea, el pueblo de Israel quería lo que hoy quieren las iglesias de Cristo. O sea, el pueblo de Israel quería, le decían a los profetas, podemos ir en Isaías 30:10, ¿verdad? Para poder hablar sobre esto, ¿verdad? Isaías 30:10 dice de esta manera. Hay cuenta que el pueblo, los cristianos de hoy en día ya no quieren que, también por eso los hermanos que son líderes, predicadores, ya no hablan fuerte, ya no dan mensajes duros, ya no confortan el pecado en el púlpito, porque ya Satanás los está doblando y los hermanos no quieren, o sea, los hermanos no quieren, o sea, te dicen, ellos mismos te dicen, háblanos cosas bonitas, o sea, háblanos cosas agradables, habla de puro amor. Y eso hace que apapaches el pecado, eso hace que no confortes el pecado, ¿va? Entonces, esto no es algo nuevo, o sea, es algo que ya está, que en el Antiguo Testamento ya sucedía. Los profetas, dice Cristo, en el amor, en amar a Dios, en amar a tu prójimo, se resume toda la ley y los profetas, dice. Es decir, los profetas son amor y los profetas aman a Dios y aman a la humanidad. Entonces, ¿por qué los mataron? Bueno, los mataron porque los israelitas eran rebeldes y no querían escuchar lo recto, no querían escuchar la exhortación, no querían la disciplina de Dios, ellos querían seguir viviendo en su pecado. Y luego le decían a los profetas, háblenos cosas suaves, cosas que nos agradan, haláganos. Como por decir, tú vas a una iglesia de Cristo y es increíble que la iglesia está en pecado y le dicen a la iglesia, oh, usted es una iglesia muy dadivosa, una iglesia fiel, aquí está, como el Papa le dice a los católicos, México siempre fiel, y están en pecado, o sea, están en pecado. Así muchos predicadores elogian a la iglesia de Cristo, o sea, están en pecado y les dicen, oh, o sea, ustedes hermanos van al cielo, o sea, y no le están predicando que están en pecado, bro. O sea, le están suavizando la predicación, le están solapando el pecado, están haciéndose los de la vista gorda y los engañan, diciéndoles que están bien y cuando en verdad están en camino de muerte, ¿va? Isaías capítulo 30 y versículo 10. Dice de esta manera, ¿va? Dice, Isaías 30:10, ¿qué dicen a los videntes? Bueno, lo voy a leer desde el 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, para que porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes. Cuando la Biblia dice videntes se refiere a los mensajeros de Dios, a los profetas de Dios. Dice que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decinos cosas halagueñas, profetizar mentira. Es decir, lo que te está dando a entender este versículo es que el pueblo estaba en pecado. Como ahorita las iglesias de Cristo están, muchas, no todas, ¿va? La mayoría de ellas están en pecado. O sea, ya no es lo mismo que antes, ¿va? Y los predicadores no las exhortan. Los predicadores, los hermanos los manipulan y el diablo también los manipula. Les hace por decir, les hacen creer que están bien, o sea, que no están en un camino de muerte, que les profetizan mentiras, les dicen que son una iglesia que va al cielo cuando la iglesia está en pecado, ¿verdad? Sucedía lo mismo aquí en Isaías, ¿verdad? Que dice, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decirnos cosas halagueñas, profetizar mentira, ¿verdad? La palabra de Dios es verdadera, ¿va? O sea, lo que hoy es, antes ya fue, ¿va?
A mí me han dicho así personas, o sea, te lo digo así sinceramente, me han dicho personas, me dice, no andes escribiendo eso en tu face, no digas eso, no hables de eso, dice, habla algo bonito, de amor, o sea, hablas, ¿por qué no dices cosas bonitas? ¿Por qué no dices más de amor? O sea, da cuenta que sucede lo mismo, sucede lo mismo de que aunque el pueblo esté cometiendo pecado, los mismos hermanos piden que hablen cosas mentirosas, que no les digan, que no los exhorten, que no los disciplinen, que no quieren castigo. Entonces, tú te quedas así pensando, entonces no se quieren salvar o que no quieren salir del pecado. Hay cuenta, yo antes en mi vida pasada era un hombre rebelde y era un hombre que no andaba creía en Dios, pero no guardaba sus mandamientos, ¿va? Entonces, Dios me dio una reprensión dura. Pasé por un sufrimiento tremendo. Incluso te puedo decir así, sinceramente, que Dios me hizo sentir que iba a morir, ¿va? O sea, cuenta que yo te puedo decir qué es lo que sintió el profeta Jonás cuando él estuvo en el vientre del pez, que dice que él bajó a las profundidades y que las cuerdas de la muerte lo rodearon, así está expresando que él sentía morirse. El rey David también dice lo mismo, dice que él también sentía la muerte, él también sentía morir, ¿va? Pero dice que clamó a Dios y Dios lo salvó. Bueno, yo también así vi un momento semejante espiritualmente, ¿va? Hubo un momento en que yo andaba rebelde a Dios y me di cuenta que pues, Dios me hizo saber, ¿va? De que si no me alineo, si no hago la voluntad de Dios, si no hago las cosas, si no predico la palabra de Dios, si no ando rectamente conforme al amor de Dios y a la palabra de Dios, pues te voy a quitar de este mundo, ¿va? Y da cuenta que yo como conozco la palabra de Dios, pues yo me quedé pensando, ¿va? O sea, o me entrego a Dios o voy a perecer, ¿va? Porque realmente sí Dios te lo hace ver y te lo hace sentir, ¿va? Y Dios no juega. O sea, muchos piensan que Dios nomás lo estaba haciendo para que te alivianas, ¿no? O sea, Dios no es un juego. Dios había puesto en su corazón matar a Jonás por causa de no predicar la palabra, nomás por no predicar la palabra. Era un hombre recto delante de Dios, no se portaba mal, era profeta, pero nomás por darle contra Dios, en no predicar la palabra, nomás por eso Dios lo iba a matar. Muchos piensan que lo hizo, es que era nomás para que se alineara, no, Dios tenía decidido matarlo, nomás que le dio oportunidad de que reflexionara. Dijo, reflexiona y no te medita si me vas a servir o no me vas a servir. A Dios no tienes por qué darle la contra en nada. Si Dios dice haz esto, hazlo, porque es un Dios que no se equivoca y que siempre hay verdad en él. Si Dios dice ves allá, para allá vas a ir. Si Dios dice quiero salvar a ellos, los voy a salvar. Entonces nadie podemos oponernos a los mandamientos de Dios. Entonces Jonás en el vientre del pez meditó, reflexionó. Como Jonás era noble, dijo a Dios no le gano, o sea, ya estoy por morir. Mejor voy a orar a Dios. Y dice que Jonás oró a Dios y por su temor reverente fue que Dios lo rescató. Si no, ahí se hubiera quedado, ahí se le hubiera devorado la ballena. Gracias a su nobleza, a su temor a Dios, oró y fue como la ballena, perdón, no era una ballena, era un pez grande, ¿va? Nomás que a veces nos vamos con esa idea de que fue una ballena. La realidad es que no fue una ballena, ¿va? Simple, la Biblia dice que fue un pez grande, ¿va? Entonces este pez lo vomitó y Dios le concedió la vida otra vez a Jonás, ¿va? Pero él dice que ya estaba para morir, ¿va? Entonces por eso el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, la única señal que les voy a dar es esta. Así como Jonás, dice, estuvo en el vientre del pez, dice, 3 días y 3 noches, dice, así el Hijo del Hombre estará también se puede decir, dice, en el corazón del mundo, ¿va? Así como Jonás 3 días, dice, y después de esto, dice, resucitaré, ¿va? Entonces, el mensaje que les estaba dando los fariseos, el mensaje que Jesucristo le estaba dando a los fariseos es le estaba diciendo, sean como Jonás, piensen que mientras Jonás, por su rebeldía, Dios lo reprendió duramente, porque fue un castigo. Imagínate, hermano, que te tiren al mar, ¿va? O sea, que te tiren al mar y luego que en el mar vayas tú ahí ahogándote y pues no puedes hacer nada, o sea, ya te tiraron al mar y luego de repente venga un pez grande y te trae. Imagínate lo duro que fue Dios con Jonás, pero gracias a esa disciplina, a esa reprensión, a esa dureza, Jonás se salvó. Entonces lo que el Señor Jesucristo le está dando a entender a los fariseos,
la única señal, dice, porque esta generación mala y perversa, dice, demanda señal, dice, pero no les voy a dar señal, dice, la única señal que les voy a dar es esta, dice, así como Jonás estuvo en el vientre 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre, dice, va a ser crucificado en la cruz, y también va a estar 3 días en el corazón de la tierra, algo así se refiere a la Biblia, ¿verdad? Lo que le está dando a entender Jesucristo a los fariseos, sean como Jonás. Jonás cometió el error de rebelarse contra Dios, Dios lo reprendió, Dios lo castigó y él fue noble, dice, aceptó la disciplina de Dios, se dobló ante Dios, no fue duro como los fariseos, dice, así ustedes, yo voy a estar muerto durante 3 días, dice el Señor Jesucristo. Piensen en ese lapso, mediten, reflexionen y arrepiéntense como Jonás y hagan lo recto, porque los fariseos, hermanos, era un pueblo fiel a Dios, o sea, ellos eran los elegidos para guiar al pueblo de Dios. El Señor Jesucristo dice, oigan lo que ellos dicen, pero no imiten su comportamiento, es decir, ellos eran los elegidos de Dios, era el pueblo real de Dios, nomás que por causa de la envidia, por causa de la maldad, por causa de la avaricia, dice, se fueron alejando de Dios. Entonces Cristo les dice, ojalá que como Jonás se arrepintió en el vientre del gran pez, ojalá que ustedes sean nobles y también mediten y piensen que están haciendo las cosas mal y se arrepienten. Voy a estar en la cruz crucificado y 3 días voy a estar en el corazón de la tierra, a ver si ustedes pueden reflexionar y reconocen que yo soy el Hijo de Dios y que mis palabras son palabras de vida y de salvación y cambien su vida. Esa fue la única señal que les dio el Señor Jesucristo a los fariseos, ¿verdad? Y los cuales los fariseos pues endurecieron su corazón, dice, y la verdad no se arrepintieron y perecieron, pero muchas personas reflexionaron, cuando el apóstol Pedro les predicó, reflexionaron y se convirtieron a Cristo, se convirtieron al Señor Jesucristo. Así también yo también tuve una situación igual, o sea, una situación muy difícil en mi vida, bastante. Hoy todavía sigo viviendo algo de esa persecución, de esa maldad, pero me sostiene el amor de Cristo, la esperanza que tengo en Cristo me anima a salir adelante, predico porque yo veo salvación en Cristo y quiero que ustedes también sean salvos, que no vean el pecado como si fuera como cualquier cosa, o sea, que no tomen a la ligera la palabra de Dios, que no tomen a la ligera el pecado, que no digan, ay, no pasa nada, hombre, que piensen que porque están hable y hable de amor en el púlpito ya se van a salvar y ustedes escuchando, no, se va a salvar el que verdaderamente anda en amor, en justicia, y no el que lo predica, sino el que lo predica y lo hace, que no hace daño a su prójimo, que libra al oprimido de su enemigo, el diablo, no el que coopera con su enemigo el diablo a oprimirlo más, ¿verdad? Entonces el amor se muestra en eso, en cumplir la ley de Dios, en amar a tu prójimo, en no hacerle daño. Los profetas en el Antiguo Testamento dice Dios, yo te mando sabios, te mando mensajeros, dice, a unos los vas a perseguir, a otros los vas a matar. ¿Por qué? Porque no querían ellos cumplir con el mandamiento de ellos. Dinos cosas suaves, dinos cosas agradables, habla de puro amor, no confortes el pecado, no digas que somos una iglesia que está en rebeldía. Entonces, como los profetas no se sometían a ellos, sino se sometían en amor a los mandamientos de Dios, porque amaban a Dios y amaban al pueblo de Israel. Pero lo que pasa es que ellos no podían ver que los profetas lo que querían era salvarlos. He aquí, yo te envío sabios y te envío mensajeros, te envío profetas. A unos los vas a perseguir, a unos los vas a matar. Dice, pero yo a ellos te los mando porque te amo, te los mando para que te hagan ver que estás mal, para que cambies tu vida y te salven. Pero no, dice el pueblo de Israel, no, es que como no nos predicas amor, como no dices que estamos bien aunque estemos mal, como no hablas puras cosas suaves, te vamos a matar. Y terminaban matando a los profetas, a los cuales dice la palabra de Dios, el que ama al Padre Celestial, el que ama a su prójimo y se cumple con la ley y los profetas. Y nomás para que medites y pienses en eso. Ahora, no es que todo en la Biblia en la iglesia sea reprensión y que no se hable del amor, no, sí, que se hable del amor, pero que también se conforte el pecado que se está viviendo en el mundo, que se está introduciendo a las iglesias de Cristo. Vivimos en un mundo totalmente lleno de pecado, lleno de violencia, por lo cual una iglesia está expuesta a que se pierda.
Vamos a Primera de Corintios 4:21. Primera de Corintios 4:21, en donde el apóstol Pablo les dice a la iglesia. Es que lo que pasa que en el mundo, hermanos y amigos que me oyen, lo que pasa que en este mundo siempre Dios nos va a tratar de acuerdo a nuestro comportamiento. A de cuenta que si el pueblo de Dios andaba bien en los caminos de Dios, Dios no lo arrepentía al pueblo. O sea, al contrario, Dios les confirmaban que era un pueblo obediente y que era un pueblo que andaba en amor. Y entonces se cuenta que Dios lo que hacía, dice, los voy a prosperar, los voy a embellecer, los voy a engrandecer y los voy a cuidar. Van a ser mi especial tesoro por obedecer la palabra de Dios. Pero cuando el pueblo andaba en rebeldía y andaba en caminos de muerte, Dios lo reprendía, Dios usaba la disciplina. Entonces el mensaje es este, o sea, cuenta que si a los líderes de Dios, predicadores, mensajeros de Dios, no tengan temor y con amor sigan reprendiendo al pueblo de Dios y sáquelos del pecado. O sea, no tengan temor a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Dice, temer a Dios, dice que puede matar tu alma, tanto como en la tierra y en el infierno, por tener temor a enderezar la iglesia de Dios o a conducir a la iglesia de Cristo por un camino de amor, de justicia y de verdad y confortar el pecado. Siempre ha sido así desde el principio del mundo, siempre. A Caín Dios le dijo, si hicieras lo bueno, dice, no serás enaltecido, dice, pero si hicieras lo malo, dice, ¿cómo vas a ser enaltecido? He aquí el pecado, dice, está a la puerta, pero tú vas a tener dominio sobre él. Es decir, si tú haces el bien, Dios te va a elogiar. Pero Dios es justo, Dios no quiere, los siervos de Dios, que andamos en amor y en sinceridad y que somos sinceros, no creas tú que andamos de pasalones o nos hacemos la vista gorda, ni conmigo tampoco lo hacen, ni Dios conmigo tampoco lo hace. Hay cuenta que si Dios, que es honesto y es veraz, ve que su iglesia es verdadera, la elogia, la ama, la protege. Y si ve que su iglesia está en pecado, la va a exhortar duro, la va a disciplinar y la va a castigar duramente. Entonces, desde el principio, se dijo desde el principio, si haces lo bueno, vas a ser enaltecido, pero si haces lo malo, dice, el pecado está a la puerta, dice, pero tú vas a dominar sobre él. Si haces lo malo, no te enojes porque te reprendo. Si haces lo malo, no te enojes porque andas en pecado. En los tiempos de Cristo hay mucha misericordia de lo que los predicadores de las iglesias de Cristo y Cristo quieren hacerte, o lo que yo quiero hacerte es que te alejes del pecado, que no andes en caminos de maldad, que no te sometas al diablo, que te sometas a Cristo y que hagas justicia y que vivas en amor y en paz y que hagas el bien, para que como Abel, aunque Caín lo mató, y seas engrandecido. Porque es cierto que Caín mató a Abel, pero si yo me pongo a pensar, pues lo mató, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que Abel vive y Caín está sufriendo la muerte segunda. O está siendo atormentado en el tártaro, más sin embargo Abel ahorita está disfrutando la vida en Cristo, está disfrutando con los apóstoles, ya la muerte ya no tiene poder sobre él. Y en el mundo, por si te fuera poco, en el mundo las obras de Abel todavía hablan, todavía nos dejan una enseñanza. Es decir, es como si Abel estuviera vivo, porque lo es, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Cuando yo oigo las enseñanzas, el comportamiento de Abel, digo, wow, qué grande hombre, o sea, que yo quiero tener esa conducta, sin importar si mi vida corre riesgo o no. Quiero que el Señor me honre y yo honrar el nombre del Señor Jesucristo, ¿va? Entonces, dice Dios, las obras de Abel, dice, hasta el día de hoy, aunque fue hace muchísimos años, bueno, se puede decir, pues sí, algunos miles de años, ¿va? Dice, sus obras, dice, hasta el día de hoy hablan por él, ¿va? Es decir, él vive en el paraíso y aquí en la tierra se presencia su vida a través de esa actitud de justicia, de amor que tuvo hacia el Dios Todopoderoso. Y si tú tienes amor con Dios, tienes que tener amor también con la humanidad. También tienes que tener amor con la humanidad, de manera que tú decides si en esta vida o quieres ser una persona que te reprendan o quieres ser una persona que Dios te elogie a través de su mensaje, ¿verdad? Esa decisión está en tu mano, no está en mi mano. Y muchos de los que somos siervos de Dios, aunque nos odies o aunque nos corras o aunque nos mates
o lo que nos hagas, nuestro deber es avisar. Ya si tú no quieres cambiar, pues ya es tu problema, ¿va? Ya si tú quieres agarrarme coraje, o me quieres amar, o me quieres hacer daño, pues eso ya está en tu poder, ya no está en el mío, ¿va? Yo cumplo con mi Padre Celestial y mi Señor Jesucristo de pasarte este mensaje de que hagas el bien, ¿va? Que no andes en hipocresía, que si predicas amor, hazlo. No nomás pues lo prediques, ¿verdad? Primera de Corintios 4:21 dice de esta manera. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 4:21. Dice el apóstol Pablo, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Es decir, lo mismo que el Padre de Dios le dijo a Caín, le dijo, si haces lo bueno no vas a ser enaltecido, pero si haces lo malo, ¿cómo te voy a enaltecer? ¿Verdad? Entonces, es lo mismo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué queréis? Le dice a la iglesia, ¿iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces, a veces, pues yo veo a veces comportamiento de una iglesia, o no voy a mencionar el nombre de la iglesia, ¿va? Pero se puede decir de una iglesia, ¿va? Que pues yo veo que se están sometiendo a cosas que no son agradables a Dios, ¿va? Y aún así hablan del amor, y aún así hablan de la mansedumbre, entonces yo digo, entonces no andan conforme a la palabra de Dios, son el pueblo de Dios, dice, pero están en rebeldía, porque a veces, tanto como los hermanos, arrastran a los líderes a la hipocresía, y los líderes se dejan arrastrar por esa hipocresía, ¿va? Más sin embargo, aquí el apóstol Pablo dice, ustedes saben, quieren que vaya con amor, hagan buenas obras, no anden haciendo cosas que son desagradables a Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tiene discernimiento, tiene entendimiento, y es mensajero de Dios para corregir a la iglesia si anda mal, o para elogiar a la iglesia si anda haciendo el bien. Entonces el apóstol Pablo les dice, ustedes deciden, hermanos, o sea, andan mal, con amor, dice, con dolor, dijo un hermano, con lágrimas, dice, pues los voy a reprender, ¿va? Aunque se enojen conmigo, aunque me corran de la iglesia, aunque intenten matarme, dice, pero yo voy a tratar de enderezar sus pasos por el poder de Cristo, no por el poder de la palabra, ¿va? Pero si andan en amor, dice, van a ser elogiados. Entonces, la decisión de andar bien delante de Dios está en mí y está en ti, amado creyente o cristiano de la iglesia de Cristo, ¿va? O sea, no, ese poder solamente tú lo posees. Yo no puedo decidir por tu vida. Es tu decisión hacer el bien o hacer el mal. Es tu decisión ser un vaso de, como dice Romanos, vamos a Romanos 9:19. Es tu decisión o ser un vaso de ira o ser un vaso de honra, ¿va? Romanos 9, se cree que pues Pablo, que escribió esta carta, dice de esa manera, Romanos 9, Romanos capítulo 9, del 19 al 23, dice de esta manera. (19-23) dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es decir, Caín estaba altercando con Dios, pero por eso, o sea, ¿por qué elogias a mi hermano y por qué a mí no me elogiaste? Entonces él estaba alterqueando contra Dios, ¿va? Y Dios le dice, pues tu hermano hizo lo bueno y tú hiciste lo malo, o sea, ¿cómo quieres que te elogie si estás haciendo lo malo? Él estaba ahí altercando contra Dios, ¿va? Y luego Dios dice de esta manera en Romanos, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción,
y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Es decir, haz de cuenta que el poder de hacer lo bueno o lo malo está en ti. O sea, tú sabes, es tu decisión. Yo te aconsejo que seas un vaso de honra, que no seas un vaso de ira, porque si tú eres un vaso de ira, probablemente, aunque yo le pida a Dios que tenga misericordia de ti, probablemente Dios no tenga misericordia de ti y vas a ser destruido. ¿Y quién puede contra el poder de Dios? ¿Quién le puede decir al Señor Dios, Señor, ¿por qué me haces eso? O sea, nadie puede discutir con Dios. O sea, si ya eres cristiano, haz el bien y anda en caminos de rectitud. Anímate, lee la palabra de Dios, ora, ven a la iglesia de Cristo, predica a Cristo, sirve a Cristo en tu vida y camina en justicia, en amor. Dice que esto es agradable ante los ojos de Dios para que seas un vaso de honra. Mas, sin embargo, si tú no quieres hacer eso, si tú te opones al mensaje de Dios, te opones a las predicaciones, te opones a la disciplina, dice, vas a ser un hijo desobediente que avergüenza a mi Padre Celestial, al Señor Jesucristo, dice, y la ira va a venir sobre ti para que seas destruido, no nomás en este mundo, en el otro mundo también. Entonces tú decides, o sea, tú decides si quieres ser un vaso usado para la honra de Dios o si quieres ser un vaso de ira usado para vergüenza, para destrucción. Ese poder está en ti, ¿va? Un ejemplo, un ejemplo es hay un canto que nosotros cantamos en la iglesia de Cristo, ¿va? Que dice que calle su presencia toda la tierra. Muchos cantan este canto sin tener entendimiento, como que, está bonita la melodía, ¿va? Y sí, Dios poderoso, ¿va? Que calle, ¿va? O sea, callen porque Dios, no, o sea, a ver cuenta, este canto fue inspirado en esto, ¿va? Que calle en su presencia toda la tierra. ¿Por qué? ¿En dónde fue basado este canto? Este canto fue basado a través del conocimiento de los hechos que pasaban en el Antiguo Testamento. O sea, Dios hacía obras que sorprendían al mundo, pero infundían mucho temor a las personas, ¿verdad? O sea, hacía obras, como por decir, cuando abrió el mar Rojo y que el rey más poderoso del mundo pereció con su ejército. Lo mismo, y más sin embargo hubo ira, destrucción y tristeza para el pueblo de Egipto, que se enorgullecía de su poder, más sin embargo para un pueblo pobre, para un pueblo oprimido, que era el pueblo de Israel, para ellos hubo alegría, hubo liberación y hubo protección de parte de Dios, ¿verdad? De manera que cuando ellos ven a su enemigo derrotado y lo ven muerto, hay cuenta que el pueblo de Israel canta un canto, ¿verdad? Que es un canto como de dándole gloria a Dios por su liberación, ¿verdad? Bueno, Dios siempre ha hecho actos que infunden temor o que infunden ánimo. Cuando Dios infunde temor, es impactante el temor que infunde hacia la humanidad. Cuando Dios infunde ánimo, también es impactante, porque todo lo que Dios hace tiene mucho poder. De manera que en el Antiguo Testamento, las personas que sabían que los profetas eran hombres de Dios, sabían que ellos portaban la palabra de Dios. Traían un mensaje que Dios les decía, ve si dile este mensaje al pueblo. Entonces, cuando el pueblo se presentaba cuando un profeta se presentaba, mandaba a convocar al pueblo de Israel, o se aparecía a una familia o a una ciudad o al país entero, o sea, cuenta que cuando el profeta estaba presente, que querían que escucharan la palabra de Dios, dicen que el pueblo callaba porque le tenían un respeto a Dios, porque ya sabían que lo que saliera de la boca de ese profeta se iba a cumplir. Entonces ellos no sabían si iba a profetizar algo bueno o iba a profetizar algo malo, ¿eh? Si iba a profetizar algo malo, dicen, no, hombre, o sea, por la palabra de Dios sabemos que se va a cumplir y viene una desgracia para nosotros. Mas, sin embargo, si profetizaban algo bueno, pues también se va a cumplir y empezaban a cantar y se sentían alegres y porque el mensaje era bueno, ¿eh? Pero de manera que cuando el profeta, antes de que el profeta hablara el mensaje al pueblo de Israel, a quien que fuera, antes quedaban callados, paralizados. No sabían qué iba a salir de la boca del profeta. No sabían si iba a ser un mensaje bueno o un mensaje malo. Por eso el canto ese de que calle en su presencia
toda la tierra. De ahí viene ¿va? De que los profetas infundían temor y también infundían cierto miedo de no saber qué iba a salir de la boca del profeta, que era el mensaje de Dios. ¿va? Eh, un ejemplo así rápido está en Samuel. Hay muchos predicadores que son buenos. En la iglesia de Cristo en Sierra Ventana hay hermanos que son buenos, que tienen conocimiento, pero a veces el mismo pueblo de Dios los desanima porque a veces los hermanos temen que ya no vengan a la iglesia por una exhortación o una disciplina que les dan, y entonces ellos a veces ya dejan de predicar la palabra de Dios. Pero la verdad es que debemos de ir adelante cuidando el pueblo de Dios en amor, en misericordia, pero que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, comprenda pues que pueda comprender que cuando nos disciplinan y nos hablan duro, si es que a veces lo hacen, es por amor, para que nosotros nos salvemos. Entonces no haga que su predicador suavice las predicaciones y no vea las predicaciones duras y fuertes, no las vea como odio, no los vea como que si Dios no nos quiere, no, véalo como una obra de Dios, porque la Biblia así lo dice, ¿verdad? Que Dios al que ama disciplina, ¿va? Y estamos viviendo un mundo que está lleno de pecado, y lo más probable es que muchas iglesias se estén desviando. Yo he visto hasta cristianos que se están tatuando, o sea, he visto cristianos que los he visto y luego de repente no los veo en un tiempo y luego de repente los veo y ya traen un tatuaje. O sea, yo me quedo así pensando como que, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Va? Y muchas de las veces los predicadores pues temen a dar un mensaje fuerte por temor a que ya no vengan. Pero si no lo haces, pues ¿de qué sirve que vengas y estar en pecado? De nada sirve. Entonces, pues vamos a primera de... Yo lo que hago cuando oigo un mensaje así fuerte y que me pegue o que me duele así, o lo que yo hago es si es palabra de Dios, pues digo, pues ya, pues es palabra de Dios, ¿verdad? O sea, pero sigo yendo a la iglesia, ¿va? Y si es algo bueno, pues qué bueno que me estoy comprendiendo que hago el bien. Pero nunca le digo a un hermano, hermano, no me diga eso, hermano, porque no, o sea, o no pongo en casa, yo no voy a ir a la iglesia porque mira cómo me tratan, o mira cómo hablan, o qué dicen de mí. No, predique lo que quiera predicar. De todas formas, la Biblia dice, agarra lo bueno y desecha lo malo. O si tú ves que algo es con mala intención, o que no es de acuerdo a la palabra, pues nomás hazlo a un lado, ¿verdad? Nomás hazlo a un lado, pero nunca dejes de ir a la iglesia y no le pongas un alto a los predicadores hermano, ¿por qué dice eso? Hable por eso. No, o sea, tú déjalos, los predicadores, la mayoría de ellos, en su mayoría, son hombres que se preparan para dar un mensaje de salvación a los hermanos. De manera que si tú estás estorbando en que el hermano dé un mensaje como es, Dios te va a destruir, ¿va? O sea, la palabra de Dios no es mala, es buena. Aunque sea reprensión, aunque sea palabra dura, es buena. Y si es un predicador, un mensajero de Dios, te voy a decir esto, que es de Dios, dice, no es malo. Dice, si te dice algo, es por tu bien, nunca te va a hacer nada por malicia, mientras anden en los caminos de Dios, ¿va? Si te dice algo bueno, es para que animarte a que salgas adelante, ¿va? Pero un siervo de Dios que es fiel a Dios, siempre te va a decir lo que es, siempre, aunque lo odies o lo ames. Por eso Pablo dice, aunque amando más, sea amado menos. Es decir, no me aman porque los reprendo, no me aman porque les digo que están en pecado, por eso muchos no me aman, dice, pero más sin embargo yo sí los amo porque yo quiero que se salve. Entonces, un verdadero siervo de Dios a veces no es amado porque habla fuerte a la congregación y les hace ver que están en pecado, pero lo hacen para que se salven. Entonces, siempre atentos a la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios para aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno. Samuel 16:14 dice de esta manera. Samuel 16:14. Samuel es un profeta de Dios. Dice, el Espíritu de Jehová se aparta. El Espíritu de Jehová, Samuel dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, y los criados, los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Dios, bueno, voy a leerlo desde
Se me perdió quizá era, bueno, perdón, se me perdió la cita. A cuenta es primer libro de Samuel 16:4. Dice de esta manera: cuando Samuel va a ungir al rey David, cuando todavía no era rey, entonces él va a ungirlo. Lo malo que te quiero dar a entender es que como antes el pueblo de Dios le tenía tanto temor a los profetas, les tenían mucho respeto, porque lo que el profeta dijera, eso iba a ser. Si el profeta profetizaba algo malo, iba a suceder. Si el profeta profetizaba algo bueno, eso iba a suceder, ¿verdad? Entonces, hay cuenta que el rey, Dios le dice a Samuel: ves a la casa de Isaí, dice, y unge ha escogido un nuevo rey, que es el rey David. Dice así de esta manera, Samuel 16:4: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? O sea, aquí es donde te digo, o sea, hay cuenta que los que eran temerosos de Dios y cuando miraban a un profeta, ellos, ¿vienes en son de paz o vienes en son de una desgracia o de un mal que viene hacia nosotros? ¿Va? Recuerden que el mundo está bajo el poder de Dios, ¿va? Y no está, cuando la Biblia dice que este mundo está bajo el maligno, no quiere decir que el diablo manda en el mundo, ¿no? El diablo no tiene poder sobre el viento, el diablo no tiene poder sobre la lluvia, sobre la vida, no tiene poder sobre nada, no tiene poder más que de engañar al mundo. Cuando la Biblia dice que el mundo está bajo el poder del maligno, tratando de entender, la mayoría del mundo son engañados por el diablo. Eso es lo que te está dando a entender Dios. Mas, sin embargo, Dios tiene dominio sobre todo, sobre el mundo y sobre lo que sea. De manera que cuando un profeta era enviado al pueblo de Israel, dice, los temerosos de Dios respetaban mucho al profeta y lo miraban con miedo, porque no sabían si iba a profetizar algo bueno o algo malo, ¿eh? Y sabían que lo que dijera eso iba a ser. Dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio y santificarlo y santificando. Él, Isaí y sus hijos los llamó al sacrificio, ¿va? Y da cuenta que, pues ahí da cuenta que ya el profeta les da a entender que vienen son de paz, que hay una buena noticia, y pues ya lo reciben, hacen un sacrificio a Dios y ungen al rey David, ¿verdad? Como profeta. Pero en otras ocasiones los profetas, los profetas traían un mensaje malo para el pueblo de Dios. Es decir, Jeremías les decía: van a ser cautivos, o sea, y antes de que fueran cautivos les decía: si hacen esto se van a salvar. Pues no quisieron obedecer a Jeremías y fueron cautivos. Y luego ya cautivos les ordenaba: pues obedezcan, porque ya pasó esto que yo les quise evitar, pero ustedes no quisieron obedecer a Dios, no quisieron escucharme, ahora sufren las consecuencias, ahora tienen esta otra oportunidad, hagan esto, sométanse al rey, que fue lo que hizo el rey Daniel y los tres jóvenes. Sabiamente, dice, obedecieron a Jeremías y sometieron a las órdenes del rey, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero entender, que la palabra de Dios siempre se tiene que guardar, cualquiera que sea la situación. Si tú andas bien en la palabra de Dios, vas a ser usado como un vaso de honra. Pero si tú haces la contra al mensaje de Dios, hay cuenta que vas a ser un vaso de ira. Hay cuenta, cuando yo veo a alguien predicar, por decirlo así de esta forma, a mí si es gordo, guapo, feo, habla fuerte, habla bajito, tiene voz frágil o tiene voz aguda, o si tiene muchos años o si tiene pocos años, dice, a mí yo eso lo hago a un lado. Yo agarro la palabra de Dios y veo si lo que está predicando es recto o no es recto, o es conforme a la palabra de Dios o no es conforme a la palabra de Dios. Y si está actuando el predicador de acuerdo a la palabra de Dios, obedezco, porque la palabra de Dios se cumple. Es decir, ahorita nosotros en estos tiempos vivimos en un tiempo de amor y de misericordia, que son los tiempos de cristiano. Cristo vino montado en un burro. Así fue como entró él a Jerusalén. Se le llama la entrada triunfal. El mayor profeta, el profeta más grande, pues fue el Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios. Da cuenta que él no trajo mala profecía a este mundo. Dice, cuando él entra en un burro a Jerusalén, que se le conoce como la entrada triunfal, él está dando a entender: vengo en son de paz, como el profeta Samuel. Aquí tu rey viene montado en un asno, o en un asno. Así va a dar cuenta que
lo que te está dando a entender, en el Antiguo Testamento, cuando un rey entraba en caballo, significa guerra. Cuando un rey entraba en burro o en asno, significaba paz. Entonces, cuando las personas miraban a Jesucristo, que era profeta, entrando en un burro, estaban comprendiendo de que hay paz, hay paz, hay paz. O sea, de Dios hay paz hacia la humanidad. Y ahorita estamos todavía en los tiempos de paz del Señor Jesucristo, para que podamos obedecer la palabra de Dios y hagamos los mandamientos del Señor Jesucristo. Porque la segunda venida del Señor Jesucristo ya no va a ser en burro. La segunda venida está registrada como si Él viniera en caballo. Tú ya no ves un burro. O sea, en el mundo vino en son de paz, aunque éramos pecadores, aunque merecíamos destrucción, aunque merecíamos que nos dieran la paga de un vaso de ira, Él vino a ofrecernos el pago de un vaso de honra si nos sometemos a sus mandamientos. Es decir, estamos en tiempos de misericordia, estamos en tiempos de amor, estamos en paz, en tiempos de paz de parte de Cristo, de parte del Padre Celestial, si es que obedecemos la palabra de Dios. De manera que en la segunda venida, pues Cristo vendrá con sus ángeles, dice, y en el Apocalipsis Cristo ya se muestra con un caballo. Es decir, el que no quiera ya obedecer mi palabra va a ser destruido, y mi ira va a acabar con ese vaso de ira que no quiere obedecer al Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, los que son vasos de honra, los que obedecen a Cristo, los que se mantengan fieles a Dios, para ellos la misericordia se va a seguir extendiendo por toda la eternidad. Así que la decisión es completamente tuya. Mi propósito en este mensaje es por decir, yo pertenezco a la Iglesia de Cristo en Sierra Ventana. Yo amo a la Iglesia de Cristo en Sierra Ventana. Yo quiero que la Iglesia de Cristo en Sierra Ventana sea una iglesia fiel. Tiene el conocimiento, tiene líderes que tienen el potencial de hacerlo. Pero yo les animo a que lo hagan, o sea, que no se desanimen, que no tengan temor al diablo, que siempre anden en rectitud, y que no se hagan de la vista gorda. O sea, a cuenta, si tenemos el conocimiento, la sabiduría, y tenemos a Dios a nuestro favor, dice, pues no nos desviemos, que el diablo no nos desvíe. O sea, no le tengamos temor a lo que está pasando hoy en la actualidad, a esas personas que nos están rodeando y que nos están mirando. No, o sea, someteos a Dios. Dice, y porque mi deseo de la Iglesia de Cristo en Sierra Ventana y de todas las iglesias de Cristo, mi deseo es que seamos una iglesia como lo fue la iglesia de Filadelfia, como fue la iglesia de Esmirna, o la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, las cuales el Señor Jesucristo las tiene en su seno, las guarda en su poder, las reconoce, que son iglesias fieles, y que a pesar de las circunstancias, dice, ustedes no se han desviado del camino de Dios. Mas, sin embargo, las otras 5 iglesias restantes, Cristo les manda un mensaje de cuidado. Yo sé que ustedes son la iglesia verdadera, pero están haciendo estas cosas malas. Arrepiéntense, porque si no se arrepienten, voy a quitar el candelero de su lugar, ¿va? Es decir, si no hacen las obras perfectas delante de mí, dice, entonces yo me voy a apartar de ustedes, ¿verdad? Y más, sin embargo, yo animo a todas las iglesias de Cristo, especialmente la Iglesia de Cristo en Sierra Ventana, que yo sé que es una iglesia que puede hacerlo, que puede lograrlo, y sus líderes tienen el potencial de dirigir a la iglesia por el camino correcto, que nos esforcemos por ser una iglesia como lo fue la iglesia de Filadelfia, a la cual Dios elogia, que sea una iglesia como Esmirna, a la cual Dios les dice, o sea, tú eres una iglesia, aunque pobre, dice, pero eres riquísima, o sea, eres mi especial tesoro. El mundo te ve como si fueras pobre, estás sufriendo, dice, pero para mí eres mi especial tesoro. Es la iglesia rica, la más rica que de lo que se pueda conocer, ¿va? Entonces, la invitación, especialmente para la Iglesia de Cristo en Sierra Ventana y todos los hermanos que están en el mundo entero, es que nos esforcemos por alcanzar, que sí se puede ser una iglesia como Filadelfia, o una iglesia como de Esmirna, o Esmirna y Filadelfia. He escuchado algunos predicadores o siervos de Dios que dicen esto, que son verdaderos siervos de Dios, y que tienen el potencial de hacerlo, y que yo les animo a que lo hagan. He escuchado decir,
me lo han dicho tanto como a nivel piso, se puede decir, o desde el púlpito me han dicho esto, me han dicho, no, yo antes bautizaba muchos hermanos, dice, bautizaba muchos hermanos, y otro dice, no, hombre, yo antes, dice, andaba con un hermano para ir para acá, dice, hombre, y se convertía a muchos, dice, a muchos les di estudio, a muchos, dice, porque te están hablando de un pasado. O sea, yo sé que son fieles hermanos, que siguen constantes en las cosas, bueno, que siguen viniendo a la iglesia de Cristo y que no se han apartado del camino de Dios, pero yo digo, están hablando de un pasado, o sea, yo no los veo hablando de un presente, tienen la fuerza todavía para hacerlo, y un miembro de Filadelfia, un miembro de Esmirna, no dice, yo antes bautizaba a mucha gente, no dice, yo antes daba muchos estudios, no, un líder que es parte de la iglesia de Filadelfia, un líder que es como la iglesia de Esmirna, dice de esta manera, dice, yo antes bautizaba a mucha gente, yo antes daba muchos estudios a mucha gente. Bueno, un verdadero fiel dice, yo hasta el día de hoy lo sigo haciendo, hasta el día de hoy sigo bautizando mucha gente, hasta el día de hoy sigo dando estudios bíblicos, hasta el día de hoy sigo evangelizando. Yo me quedo admirado del hermano David, cómo pasó por una enfermedad terrible, no lo tumbó la enfermedad, él sigue con ese deseo de servir a Dios, cómo se cumple la palabra de él que dice, este cuerpo se envejece, dice, pero el espíritu vivifica. Él aún así en sus posibilidades, ya grande de edad, él tiene un deseo todavía de evangelizar, de predicar la palabra de Dios, y vaya que lo hace, que todavía lo hace, que todavía nos da un buen mensaje de la palabra de Dios. Dios le bendiga grandemente. Bueno, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que agarrar, no de que, no, es que yo antes daba muchos estudios, yo antes bautizaba muchísimo, no, yo todavía sigo bautizando mucha gente, yo todavía sigo dando muchos estudios, todavía no se me apaga ese amor que yo siento por Cristo, porque hay un fuego en mí que no lo he dejado de alimentar, que hace muchos años yo daba estudios, todavía lo sigo haciendo, es más, doy más estudios que antes, porque voy creciendo en amor, en poder, en conocimiento y en sabiduría, de manera que este es ejemplo que Dios quiere que demostremos en las iglesias de Cristo, ¿va? No que dice, porque la Biblia dice, si antes hacías obras justas y ya no las haces, dice, ya esas obras ya no te van a salvar, dice, ya no cuentan. Mas sin embargo, si tú en el pasado hacías obras buenas y las sigues haciendo, dice, esas obras todavía continúan. Dice, pero si ya no las haces, dice, ya para mí ya no valen, dice el Señor Jesucristo, ¿va? Entonces, yo recomiendo, desde que muchos piensan que nada más que cuando yo salí de las aguas del bautismo, me sentía bien, ferviente, y nomás ese momento es cuando te sientes bien, no, de ahí para adelante, si tú andas en amor, si tú andas en espíritu, en fuego, en verdad, y caminando en rectitud, dice, siempre vas a tener el deseo de servir a Dios todos los días de tu vida, aunque estés viejito, vas a estar como nuestro hermano David Cárdenas, ¿no? De que ya en su avanzada edad, y su esposa dice, ahí están, dice, con el deseo de servir a Dios. Algunos hermanos lo quieren sentar y él no se deja, vas a ver, como quiera, pues trata de dar un mensaje, y es un hermano que hasta el día de hoy sirve, o sea, sirve grandemente al pueblo de Dios, y es un ejemplo para nosotros, ¿va? Así, yo sé que en la iglesia de Cristo, en Sierra Ventana, donde yo me congrego, yo sé que hay líderes con mucho potencial, o sea, un potencial poderoso que es de buen servicio para el Señor Jesucristo. Bueno, que no se apague, o sea, que demuestre usted a Dios y sea un siervo ferviente, y los miembros de las iglesias de Cristo también lo mismo. Yo sé que es una iglesia que podemos ser ejemplo para las demás iglesias de Cristo, que nos vean como una iglesia que es de la Filadelfia y Esmirna, que no andemos colaborando con el pecado, que andemos en santidad, en amor y con un espíritu ferviente, poniendo el ejemplo para que otras iglesias hagan lo mismo, y así Dios se agrade de nosotros, y así pues nosotros lleguemos a ser el especial tesoro del Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Y qué hermoso, o sea, a mí me parece algo hermoso que llegue a pensar así, que el Señor Jesucristo esté de arriba y el Padre Celestial, mira la iglesia de Cristo en Sierra Ventana, mi especial tesoro, mira, o sea, andan así como Filadelfia, así andan, así como Esmirna, así andan, o sea, no les interesa si el mundo está en pecado, ellos andan fieles a Dios. Entonces, es posible hacerlo, es posible lograrlo,
yo no nada más se lo recomiendo a la Iglesia de Cristo en Sierra Ventana, se lo recomiendo a todas las iglesias de Cristo en el mundo entero. Y a la persona que no ha venido a los pies de Cristo a ser bautizado, pues hágalo, busque una iglesia de Cristo cercana a usted y venga y obedezca la palabra de Dios. Y pues ese es el mensaje, ¿verdad?, que yo quería dar en el día de hoy. Les deseo que el amor, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes en todo el mundo, todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo, como está escrito en las Escrituras. Seamos fieles a Dios. Dios les bendiga grandemente. Hasta luego.